Bienvenidas a nuestra clase de la serie de Esther. La clase de hoy corresponde con nuestra tarea número 1, o sea que le estamos llamando nuestro estudio número 1 porque la clase que hicimos anteriormente tenía que ver con la introducción del libro de Esther, ¿verdad? Bueno, quiero confesarles que cuando estaba preparando este estudio y estaba leyendo el capítulo número 1, yo decía, en realidad, si no conocemos la historia bíblica, si no conocemos el contenido de la historia de redención de Dios, no veo cómo este capítulo, separado del resto de la historia, nos podría aportar algo de gran valor. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un rey pagano que está a cargo del mundo en ese momento. Medo-Persa está en poder, como habíamos hablado, y en este tiempo que estamos viendo en el libro de Esther, estamos viendo desde está registrada la historia de 483 al 473 a.C. Pero como les estaba diciendo, separado de todo el libro o del contenido de la Biblia en su entereza, no veía yo el valor que podíamos extraer del capítulo 1 solito, hasta que creo que el Espíritu Santo me llamó la atención que esta sería una buena oportunidad para enseñar acerca de a qué nos referimos los cristianos cuando decimos que Dios es soberano, o esta otra palabra que hemos estudiado ahorita, otra doctrina que estamos viendo también, que se llama la providencia de Dios. Vamos a ver una forma práctica, aunque no tan sencilla, pero práctica, de poder entender por qué tenemos la certeza de que Dios es soberano y a qué nos referimos, y por qué decimos que Él trabaja por medio de su providencia. Entonces, pensé que lo mejor que podíamos hacer ahorita era volver a utilizar nuestra pizarra con las fechas de la historia, de que estaban más o menos alrededor de lo que está sucediendo. Normalmente yo tiendo a llevarlas de la historia desde el jardín del Edén hasta el día de hoy, pero creo que por ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a empezar en el tiempo que está registrado el libro de Esther, y luego vamos a retroceder para ver las huellas de Dios en lo que es toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, empezando nuevamente, como les he dicho, Esther, el rey Asuero está gobernando. Vamos a ver el 483 al 473, que no es todo el tiempo que él va a gobernar. Él subió al gobierno en el 486 y va a fallecer, va a ser asesinado en el 465. Pero entonces, retrocediendo, quiero recordarles que el papá de Asuero se llamaba Darío, y que Darío tuvo un intento fallido de conquistar a Grecia. ¿Se acuerdan? En el 490 él trató de conquistar a Grecia y no lo pudo hacer. Por ende, hemos hablado acerca de que su hijo, que es Asuero, y justo el capítulo 1, en esta fiesta que se está llevando a cabo por 6 meses, lo que estamos viendo es como una campaña militar para lo que va a ser el segundo atentado contra Grecia, donde Asuero va a tratar de tomar poder sobre Grecia y también va a fallar. Pero bueno, entonces retrocediéndonos para ver por qué decimos que Dios es soberano y que Él utiliza providencia para mostrar, para llevar a cabo toda su historia a pesar de la humanidad, a pesar de la pecaminosidad. Hay personas que piensan que porque el mundo está bajo el poder de Satanás y porque hay tanta maldad, de que Dios no está en control, pero Dios sí está en control y Él está manejando todo por lo que nosotros llamamos por detrás del telón, ¿ok? Entonces, ya les dije, Darío, él gobernó del 521 al 586, el 490, lo que nos dejó bien marcado algo importante para entender lo que estaba pasando, inclusive ahorita en el capítulo 1, cuando se abre la historia de Esther, pero en la historia del mundo de lo que vimos. Entonces, echando un poquito para atrás, retrocediendo en la historia, como les dije, hay algo sumamente importante que sucedió cuando Ciro, que es papá de Darío, abuelo de Asuero, estuvo en poder. En el 539
En ese año lo que tuvimos fue el decreto de Ciro, que estaba en poder. Él conquistó a Babilonia y Dios utilizó a este hombre pagano, a quien este hombre ni conocía a Dios. Lo utilizó para dar autorización para que el pueblo de Judá empezara a regresar hacia Jerusalén. Acuérdense, y ahorita vamos a revisar que hubieron 3 deportaciones cuando Nabucodonosor sacó al pueblo. Vamos a verlas ahorita. Ahora estamos retrocediendo. En el 539, Ciro ordenó un decreto para que Judá, el pueblo de Judá, regresara a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, quiero que me acompañen con sus Biblias para ver con sus ojos a Isaías 45, 1, 7. Y quiero que entiendan que esta profecía que vamos a ver ahorita fue escrita en el 689 antes de Cristo. Y si estamos ahorita en el 539 donde se va a cumplir, entonces esta es una profecía de 250 años, lo cual nos va a mostrar tanto la soberanía de Dios como su providencia. Así que si me acompañan en Isaías capítulo 45 del 1 al 7, dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ciro no había ni nacido, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esto está haciendo una referencia cuando Dios utilizó a Ciro para quitarle el poder a Babilonia. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, una referencia a Babilonia. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, quiero que se den cuenta de lo que esto significa. Este decreto que fue registrado en el 539, que ocurrió aquí, como les dije, esta profecía de Isaías 45, 1 al 7, Isaías, quien vivió más o menos en el 700 antes de Cristo, registró esta profecía en el 689. Réstale el 539, que es en el año que sucedió. Es una profecía de 250 años que incluye el nombre de un hombre que ni siquiera había nacido, un hombre que ni siquiera conocía a Jehová, pero que Dios nos está mostrando por medio de la providencia, que Dios utiliza a creyentes como no creyentes para llevar a cabo sus propósitos, aún a pesar de la maldad, aún a pesar de la pecaminosidad de la gente, desde los reyes hasta la última persona. ¿Ok? Entonces, ahora quiero recordarles, fíjense la pizarra. Judá estuvo en Babilonia por 70 años, que también lo vamos a revisar. En el 605 fue cuando la primera deportación ocurrió, en la cual el profeta Daniel fue llevado a Babilonia. En el 597 fue la segunda deportación, y en el 586 fue la tercera deportación, cuando ocurrió la destrucción total del templo. La ciudad fue quemada y solo algunas personas muy pobres fueron dejadas en Jerusalén, pero por su mayoría los reyes y todas las personas fueron llevadas a Babilonia.
¿Ok? Entonces, retrocediendo en el 586, quiero que me acompañen ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 15 al 23. Quiero que veamos qué era lo que estaba ocurriendo, porque las crónicas son la historia de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Todos los reyes, todos los profetas, toda la historia. Entonces vamos al último capítulo de Segunda de Crónicas, que nos va a dar también información muy pertinente. ¿Ya están ahí? Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo que dijimos, 15 al 23. Dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Esto es un registro de lo que sucedió con el pueblo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que es Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Esto es lo que les estoy diciendo acerca de la destrucción del templo y de toda la ciudad de Jerusalén. Pero estamos viendo aquí que Dios hizo no solo un intento, vamos a decir que Dios hizo un constante intento de advertirle al pueblo, de enviar profetas tras profetas, diciéndoles, recordándoles quién era el pueblo, cuál era el propósito del pueblo, cuál era la razón por la cual ellos deberían obedecer la ley, mantenerse puros, separados de las otras naciones. Mas sin embargo, lamentablemente, ellos preferían profetas mentirosos, profetas que les decían que había paz en la tierra, que esta advertencia, especialmente por ejemplo de Jeremías, de que el pueblo iba a caer en las manos de Babilonia, ellos no quisieron saber de Jeremías o de profetas como Jeremías, porque no querían estas advertencias que Dios mismo le estaba enviando. Entonces dice así: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Que Babilonia estuvo en poder hasta el 539, cuando los persas, que es Ciro, representado por Ciro, tomaron posesión del mundo, ¿verdad? Entonces, para que se cumpliese, fíjense, esto es bien importante, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Chicas, cuando vemos algo así, digamos cuando estamos leyendo nuestras Biblias, y vemos que sucedió esto, sucedió el otro, ¿para qué? ¿Para qué? Especialmente cuando dice para que se cumpliera lo dicho por Jeremías el profeta. Normalmente en las Biblias de estudio, que espero que cada una tenga una, te dan la referencia a donde tú puedes retrocederte para verificar a dónde fue que Jeremías había dado esta profecía, porque eso es lo que están diciendo. Esto ya se había dicho por boca de Jeremías y esto se va a cumplir, porque Jeremías, siendo profeta de Dios, era la boca de Dios realmente que estaba hablando con su pueblo. Entonces, acá hay una clave importante. Iban a estar en Babilonia por 70 años. Yo siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué 70 años? ¿Por qué 40 años? O lo que sea. Porque todo esto me da a mí información del carácter de Dios. Me confirma de que cuando Dios habla, Dios va a cumplir. No solo sus promesas, sino también sus advertencias. Es importante que nosotros vivamos con el temor de Dios. Y cuando digo del temor de Dios, me refiero a que nosotros sepamos que Dios no es hombre para mentir,
que si Dios está diciendo algo, ya sea por medio de un profeta, por medio de sus leyes, o por medio de una promesa o advertencia, es porque Dios lo va a cumplir. Entonces, ya les estoy diciendo, nos estamos retrocediendo, cada una con su Biblia en mano, para que se den cuenta que la historia de la Biblia es una, que Dios ha estado escribiendo esta historia, escribió esta historia, ya está escrita, para nosotros, y nosotros de esa manera podemos verificar que Dios es soberano, que Él está en control de todo, lo de su pueblo y los que no son su pueblo, porque la tierra le pertenece al Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si me acompañan a Jeremías, capítulo 25, del 1 al 11. Quiero que ustedes vean a qué se refería Jeremías cuando nos dice aquí en Segunda de Crónicas. ¿A qué se refería? Que la tierra iba a descansar mientras había asolamiento. O sea que hay algo interesante. Vamos mejor para verlo. Jeremías 25. Yo también tengo que buscarlo, por favor. Si me espera un ratito. Jeremías 25, del 1 al 11. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Acuérdense, estamos viendo algo acerca de 70 años y que se tenía que cumplir, que Jeremías había dicho algo que se tenía que cumplir. Sabemos que es 70 años, que tiene algo que ver con la tierra. Vamos a ver a qué se refiere. Entonces, ¿ya están conmigo? Jeremías 25, del 1 al 11, y dice así. Inclusive mi capítulo aquí empieza con un título que dice 70 años de desolación. Imagínense, qué interesante. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea que esta palabra le vino a Jeremías, dice aquí, el primer año que Nabucodonosor había subido al poder, que es, creo, el 612 antes de Cristo. ¿Ok? Y dice así, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido mi palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para vuestro mal. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, esto quiere decir que habían sido desobedientes, obviamente, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, y la voz de desposado, y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y fíjense, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, quiero mostrarles que cuando vimos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 15 al 23, ahí se menciona que por más que Dios hizo tantos intentos por amor al pueblo, para que ellos no sufrieran la consecuencia de su pecado, que de todas maneras la palabra que Jeremías había hablado anteriormente se iba a llevar a cabo y que la tierra iba a estar desolada.
que Jerusalén iba a quedar desolada por 70 años. Ahora estamos viendo, los llevé a Segunda de Reyes, ahí es donde está, a Jeremías 25, 1 al 11, donde se explica un poquito más. Está diciendo cuál fue la temporada que esto sucedió, cuál era el rey que estaba en poder, cuántas veces este pueblo había escuchado por boca de diferentes profetas, mas ellos no quisieron oír, no quisieron obedecer. Dios les dijo, van a tener que irse de la tierra, mas ellos no quisieron hacer eso. Y Dios tuvo que insistir y traer a Babilonia sobre ellos para mudarlos de esta tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tendría que haber descansado por 70 años para recuperar algo que ellos, por desobediencia, terminaron con una deuda. Ok, yo sé que suena un poquito complicado, pero déjenme retroceder con las escrituras para mostrarles por qué los 70 años. Porque ellos habían como acarreado, así se dice, esta deuda de 70 años que le debían a Dios para que la tierra descansara. Ahora, yo creo que para ver eso, si me podrían acompañar a Segunda de Reyes 21, del 1 al 9. Segunda de Reyes 21. Les doy un momentito para que cada una pueda acompañarme con sus Biblias. Segunda de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 9, del 1 al 9, ¿ok? Así que, nomás reiterando o repitiendo una vez más lo que estamos haciendo. Estamos retrocediendo para mostrar que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá específicamente, está esparcido por todo el mundo en este tiempo que estamos estudiando nosotros, pero es necesario entender que todo eso está ligado al resto de la historia. El pueblo de Israel, por más que está en lo que se llama como una diáspora, están esparcidos, están como no un buen testimonio en la tierra. Eso no quita que Dios no había anunciado todo esto, lo cual nos dice a nosotros que Él está en control y que Él utilizó su providencia, cerrando esta puerta, abriendo esta puerta, trayendo a esta persona de poder, llamando a esta persona aunque no lo conozcan, para que el plan de Dios se diera por completo. Entonces, si ya me pueden acompañar en Segunda de Reyes, del 1 al 9, dice así: 12 años era Manasés, que era uno de los últimos reyes de Judá, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsida. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, que eran los dioses de ese momento, de esas naciones vecinas, e hizo una imagen a Acera, que también era otro dios, otra diosa, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Imagínense, no solamente levantando altares fuera del templo de Dios, que ya de por sí es algo terrible, pero aún levantaron altares e imágenes dentro del templo de Dios, donde Dios había puesto su santo nombre. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Miren, chicas, hay muchas cosas que para el mundo no son fuera de lo normal. Que el mundo sacrifique a sus hijos, no nos debería llamar tanto la atención. Ellos están en idolatría y bajo el poder, como dice, bajo el poder del príncipe del aire. Pero nosotros, como ellos,
teniendo ellos un llamado tan importante de dar a conocer, de ser el testimonio del Dios viviente, del único Dios viviente de toda la tierra. Eso lo tenemos ahora nosotros. Entonces, cuando leemos esto, que no nos llame tanto la atención del comportamiento de ellos, de que consultaban con hechiceros. Muchas de nosotras venimos de leernos las cartas, de repente alguna de nosotros todavía hace eso. Y muchas veces es falta de conocimiento, muchas veces es simplemente que no sabemos que son cosas que Dios detesta, que Dios no aprueba. ¿Por qué? Porque Dios es celoso, porque Dios, cuando Dios es el Dios de nosotros, como Dios Jehová aquí, Dios de ese pueblo, como Jesucristo, Dios de nosotros, nosotros no necesitamos consultar para nuestro futuro con nadie. Nosotros podemos fiarnos de confiar en su soberanía, confiar en su providencia y descansar en lo que Él ha designado, escrito para nosotros en su palabra. ¿Ok? Entonces, pero escuchen. Entonces dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, que era el templo, ¿verdad? Y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, quiero que entendamos que el pueblo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba en un estado sumamente pecaminoso. Tan es así que dice ahí la palabra, que estaban peor que aún, que las naciones de las cuales Dios les había dicho que ni se juntaran con ellos. Eso me hace acordar a veces a nosotros mismos que estamos en los caminos del Señor y decimos que estamos en los caminos del Señor, y a veces nuestro comportamiento es peor que el comportamiento de las naciones que nos rodean, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, ya vemos que en este tiempo, cuando el pueblo cayó en este cautiverio de Babilonia, fue por consecuencias de ellos mismos. No fue porque a Dios se le pasó la mano con la consecuencia. Sabemos que ellos tenían esto sumamente merecido. Pero regresemos todavía a los 70 años. ¿Por qué 70 años? ¿Ok? Yo creo que si nos vamos a Levíticos, si me acompañan al libro de Levíticos, capítulo 26, del 1 al 17, vamos a entender un poquito más. Y yo les voy a decir finalmente lo que he descubierto, ¿verdad? A ver, vayan buscando ustedes, y yo también aquí voy buscando en mi iPad. Levíticos capítulo 26. Ahora, Levíticos nos está regresando al tiempo de Moisés, cuando el pueblo estaba recién estableciéndose, este pueblo tan importante, el pueblo que ahorita encontramos en peligro en nuestro libro de Esther. Por eso que es importante que veamos cuál era la historia para entender. Dice así, Levíticos capítulo 26, del 1 al 17, Dios les dijo a su pueblo por medio de Moisés lo siguiente: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Se dan cuenta por qué lo que acabamos de leer en Segunda de Reyes con el rey Manasés y lo que él estaba haciendo con el pueblo? ¿Se dan cuenta qué tan lejos habían llegado de lo que Dios les había ordenado a ellos? Y dice así: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros,
y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Obviamente todo esto es si ellos obedecieran. Esta sería la consecuencia. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, ok, ya dije eso, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces, recordemos, este pueblo es un pueblo especial. ¿Por qué? Porque Dios separó a un hombre de nombre Abraham para levantar un pueblo entero de sus lomos. ¿Por qué? Porque por medio de Abraham Dios traería al Salvador del mundo, al Mesías, ¿verdad? Entonces, había mucha bendición para ellos, más sin embargo, también habría consecuencia si es que ellos no obedecieran. Y yo creo que aquí es donde vamos a llegar a esa conclusión de los 70 años, que me parece sumamente importante y que nos dice mucho de nuestro Dios. Entonces, si me acompañan a Levíticos, capítulo 25, Levíticos capítulo 25 del 1 al 18, ¿ok, chicas? A ver, yo también tengo que encontrar Levíticos 25. Del 1 al 18. Y ya con esto vamos a concluir todo lo que yo les he querido presentar acerca de la soberanía de Dios. A ver, espérenme un segundo, no sé por qué me estoy trabando. Aquí va. Ok, chicas, miren lo que dice en cuanto al año de los reposos, al año de reposo, ¿ok? Aquí va, vamos a descifrar esto. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Ojo, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año a la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en la tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de expiación, haréis tocar la trompeta para toda vuestra tierra. Miren, chicas, yo creo que hasta ahí, que con eso podemos entender lo siguiente. Cuando Dios permitió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, la tierra de Canaán, Dios estipuló para ellos, no solamente ellos habían tenido
un descanso semanal, lo cual lo separaba del resto del mundo. Dios puso el cuarto mandamiento, el cuarto, sí, creo que el cuarto, de honrar el día del reposo, que hoy por hoy para nosotros sería el domingo, ¿verdad? Un día de reposo completo, donde uno descansa y se deleita en el Señor. Imagínense el testimonio mundial que sería si todos los creyentes separaríamos el día domingo para descansar en el Señor y no hacer cosa común, como dice la palabra, sino estaríamos aprendiendo de Él, disfrutando de Él, hablando con otras personas de Él, disfrutando del pueblo de Dios. ¿Se imaginan el testimonio grande que sería para el mundo, cómo nosotros tenemos realmente un descanso en el Señor? Y esto era lo que Dios quería hacer a través de ese pueblo. No solo había este descanso semanal para el ser humano, pero aún la tierra tenía designada un descanso, como están viendo aquí en Levítico 25. Dios les dijo, 6 años labrarán su tierra, el 7º año la deben dejar descansar. Y Él proveería suficiente alimento, no solamente para ellos, sino para todos, para los animales incluidos, durante el 6º año, para que el 7º ellos pudieran descansar. Y luego ellos tenían que en el año 8 volver a plantar, y todo estaba fríamente calculado, de la manera que Dios proveía para ellos. Pero quiero que sepan que cuando el pueblo tuvo su primer rey, en el 1095, el rey Saúl, ¿se acuerdan? ¿Ok? ¿Qué hicieron? Que ellos, hasta el 605, si tú sacas la cuenta del 1095 al 605, lo que tienes es 490 años. 490 años. Entonces, si tú divides 490 años en 7, entonces lo que tenemos como resultado son 70 años. ¿Qué es lo que sucedió? Que el pueblo creyó que ahora ellos tenían un rey humano, que ya Dios no era Dios, Jehová no era su rey, y entonces ellos eliminaron el año de descanso y no dejaron descansar, descansar la tierra. Por ende, lo que quiero que vean es que Dios va a cobrarse lo que Él instituye. Él instituyó algo para la tierra y Él se iba a cobrar. Por eso que dice que los israelitas, los judíos fueron enviados a Babilonia por 70 años y que la tierra iba a tomar su descanso, iba a tener el descanso mientras estaba en asolamiento. Entonces, a mí este tipo de cosas me dejan con el corazón casi paralizado, porque con esto encuentro, digamos, consuelo, porque soy una persona redimida en Cristo Jesús, porque ya estoy reconciliada con el Padre. Entonces, el temor que esto me da a mí, es un temor como una reverencia, de saber que si Dios cumplió sus cosas con tanta exactitud en el Antiguo Testamento, y que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, entonces podemos confiar en sus promesas, pero debemos tener presente con seriedad también sus advertencias. Entonces, me he tomado el privilegio de poder mostrarles por qué una persona cristiana, o una persona bíblica, o un creyente en Cristo Jesús, un lector y estudiante de la Biblia, puede decir con tanta facilidad y con tanta certeza que Dios es soberano. Y que Dios utiliza lo que estamos viendo en Esther como la providencia. Ahora el pueblo, vamos a ver esta década tan importante, porque ellos van a estar en peligro de ser eliminados, una raza eliminada de toda la tierra. No va a ser la primera vez que eso suceda, porque si tú conoces tu historia,
tú puedes ver en varias ocasiones cuando cuando el enemigo de nuestras almas, el enemigo de los hijos de Dios, el enemigo de Dios, intentó eso. Entonces, es importante para entender Esther, pero es importante para entender nuestras vidas. Hoy en día, cuando todo parece estar tan fuera de control, cuando las cosas políticas son tanto desánimo, cuando todo parece que está de bajada. No es así para los que conocen al Señor, pero sí es un peligro constante para los que no han puesto su fe completamente en el Señor. Jesucristo, quien está más allá en la historia, sabemos que es la semilla de la mujer que fue prometida desde el jardín del Edén. La única solución, la única promesa de salvación. Él se sacrificó viviendo una vida perfecta bajo la ley, sin nunca haber pecado. Entonces Él no tenía deuda cuando fue a la cruz. Mas Él fue a la cruz para morir, como un sustituto, para morir como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Tenemos que entender que nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores, porque venimos del primer Adán. Somos descendientes de la primera pareja del jardín del Edén. Nadie se escapa. Todos tenemos el mismo ADN. Ya con el pecado en los genes. Entonces, si no es porque alguien vino a la tierra que no era del ADN de Adán, sino hijo del Espíritu Santo, nacido de una virgen, ¿verdad? Si no fuera porque Él vivió una vida perfecta y estuvo dispuesto a ofrecerse por nosotros en la cruz del Calvario, y que no solo murió y ofreció su sangre fue derramada por nuestros pecados, sino que Él resucitó, y por ende sabemos una vez más que Dios es soberano, que Él por medio de su providencia nos trajo a su Hijo Cristo Jesús, y que hoy tenemos la salvación por poner simplemente nuestra fe en que por Él somos justificados. Así que bueno, espero que les haya servido esta explicación. No se dejen ganar por la cantidad de información. Comprendan que en un momento yo no sabía nada, y si no fuera porque Dios en su misericordia y en su gracia me ha permitido seguir aprendiendo. Quiero que sepan que ustedes también están en la misma situación, que le pueden rogar al Señor que les dé hambre de su palabra, que les dé entendimiento, que las llene de su Santo Espíritu, que las perdone de sus pecados y que haga de nosotros como está haciendo en el tiempo de Esther a través de esta mujer obediente. ¿Ok, chicas? Así que me despido de ustedes, oremos y cerramos. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este tiempo juntas. Te doy gracias por este estudio, por esta explicación, por tu palabra, por tu soberanía y por tu providencia. Señor, ayúdanos a ceder todo y por fe entender que tú estás en control, y que nosotros, cuando ponemos nuestra fe en tu Hijo Cristo Jesús, podemos estar ciertos, podemos tener esa seguridad que nada ni nadie nos puede dar, de que estaremos contigo para una eternidad. Señor, te rogamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.